voltaje y mayor frecuencia generan estos sensores inductivos. ¿Vale? ¿Qué ocurre con los sensores de efecto Hall? Ahora vamos a ver unos videos que nos permite el entendimiento de esto, pero, a ver, profe, evaluemos entonces un sensor con multitester del tipo inductivo. Perfecto, 2 cables. Vamos a ver entonces ahora un video. ¿Vale? Vamos a pasar a medir el sensor de cigüeñal. El vehículo está funcionando. En este caso, este sensor de cigüeñal está un poco escaso el acceso. Alcanzamos por lo menos a visualizar por acá el conector. Ese conector que se ve ahí de un cable de color rosado y gris es el sensor de posición del cigüeñal. Y por el hecho, automáticamente por yo ver 2 cables, ya sé que puede ser un sensor del tipo inductivo. Al ser un sensor del tipo inductivo, nosotros vamos a tener una estrategia distinta de medición con el multitester. Entonces vamos a conectarnos ahí al cableado del sensor. Yo creo que el cable de color rosado es el que tenemos mejor acceso para obtener la señal de este sensor de revoluciones de cigüeñal, pero sensor del tipo inductivo. Logramos conectarnos acá en el cable rosado del sensor de cigüeñal, ¿vale? Que estaba su señal correspondiente, y por supuesto acá nuestro multitester para poder medir. Fíjense que tenemos ahora conectado en voltaje alterno, estamos en 20 volt alterno, porque el principio de este sensor involucra que entrega una señal alterna, ¿okay? Una señal de voltaje alterno, es un sensor inductivo. Entonces, este principio me dice que a mayor revolución de giro, o mientras más rápido se corte el campo magnético que genera el sensor, mayor voltaje induce y al mismo tiempo mayor frecuencia. Entonces, vamos a evaluar el estado, va a ser el principio de la inductancia, que mientras más rápido se va a cortar el campo magnético del sensor, producto de que más RPM tiene el cigüeñal, tendríamos que visualizar mayor voltaje. Ahora está oscilando el voltaje, como ven, porque el motor se mantiene inestable. Entonces, las revoluciones inestables se reflejan en un voltaje de señal inestable. Vamos a acelerar a 1000 RPM. Casi 3 vuelos alternos. 1000, 2000, por favor. 3000. Un poco más. Ya. Ralentí. Se dan cuenta que en estos tipos de sensores sí se puede diagnosticar con un multitester a modo de saber si está enviando una señal, ¿okay? Y tenemos que conocer el principio de la inductancia eléctrica, que mientras más rápido se corte el campo magnético, más voltaje o más corriente va a inducir. Entonces por eso obtenemos en voltaje alterno y observar. Mientras más RPM, mayor voltaje es el que tendría que enviar. Entonces ahora nosotros vamos a pasar a medir la frecuencia de este sensor, que respondería al mismo principio. Entonces, bueno, voy a desconectar acá para pasar nuestro multitester por la escala de resistencia y llegar a frecuencia. Y miren la frecuencia que entrega este sensor en ralentí. Estamos en ralentí y más o menos tenemos 700, 600 Hz. ¿Okay? Aceleremos a 1500 revoluciones, por favor. Y se salió de escala el multitester. ¿Por qué se sale de escala? Porque este multitester solamente alcanza hasta 2000 Hz. Entonces fíjense que a mayor RPM, además de mayor voltaje, mayor frecuencia. Soltemos el acelerador.
como bajaron las RPM y bajó la frecuencia de señal. Vamos acelerando de a poco, por favor. Listo, se salió de rango. Perfecto. Si tuviésemos un multitester que su escala de frecuencia sea cada vez más alta, vamos a ver cómo suben las revoluciones, también sube la frecuencia de señal, al mismo tiempo que va a ir subiendo el voltaje de señal del sensor. Eso es el funcionamiento de un sensor de tipo inductivo, que se puede monitorear con multitester en base al principio de lo que genera la variación del campo magnético. Logramos conectarnos acá. Ahí se ve claramente el ejemplo. Y como dato, la frecuencia de señal va muy a la par con las revoluciones del motor. Cuando ustedes el tablero les marque 1000 RPM, por lo general la frecuencia del sensor va a estar del orden de 1000 Hz. Si usted acelera y el sensor te marca 1800 Hz, usted estaría cercano a las 1800 RPM, ¿vale? Esto es en verdad el diagnóstico de un sensor con multitester, que sí se puede. Y entonces el común de las personas lo reduce a medir la resistencia del sensor y ver si prende un LED. Muchos le ponen un LED, le hacen pasar un desatornillador por delante o ver si es que el LED destella. Es que esa medición no es correcta. Usted puede profundizar mucho más en el entendimiento de un inductivo a través del multitester, conociendo el principio de la inductancia y dejar de lado ese famoso LED para ver si destella o no, porque eso no es preciso, porque yo necesito ver que las RPM del motor vayan muy a la par con la frecuencia del CKP. Exacto, muy bien ahí, Javier. Ya sea el cable rosado o negro, siempre y cuando ambos cables sean de señal, porque recordemos que hay una configuración de los inductivos, que un cable es señal y el otro es masa, pero eso te lo dice el plano eléctrico. Fíjate que en este plano eléctrico, ambos cables, fíjate, tenemos adentro un sensor de imán permanente con polo norte, polo sur, y el cable cable rosado y cable gris llegan como señal del CKP, dice menos y más. Eso quiere decir que tienes señal negativa y señal positiva porque es un sensor de funcionamiento alterno. Ese menos no significa que es tierra y ese más no significa que es positivo. Esto es una señal alterna. El cable rosado tendría una señal denominada negativa y el cable gris una señal denominada positiva. ¿Ok, Javier? En este caso da igual en que midas, pero si el plano te dice que uno es ground y el otro es señal, tendrías que medir en el que es señal, por supuesto. Ok, bueno, el temblor que fue recién fue de 6.4, pero bueno, fue un poco breve, un poco fuerte, pero nada que nos impida pararnos de la silla. ¿Vale? Bueno, lo que respecta a sensores de efecto Hall, los sensores de efecto Hall en verdad son más precisos y son más rápidos porque en verdad hay un circuito eléctrico interno, ¿vale?
estos igual poseen un imán permanente, o sea, si tú lo acercas a un metal, este sensor también se va a pegar porque también posee un imán permanente. Pero a diferencia del inductivo, el efecto Hall no está envuelto en un imbobinado, sino que tiene un imán permanente, pero adentro hay un circuito eléctrico. Ese circuito eléctrico, efecto Hall, necesita positivo, necesita masa para enviar una señal, que es una señal del tipo digital. ¿Okay? Entonces, si volvemos al plano, fíjense en este plano eléctrico, que este sensor, los de eje de levas, reciben positivo en el cable verde, porque arriba el cable verde viene desde un fusible 4 de 10 amperes, hay un fusible 4 de 10 amperes, baja con positivo, por supuesto, porque los fusibles te energizan con positivo, entonces recibe positivo en el cable verde. Abajo, fíjense que en el sensor CMP1, el cable blanco sería ground, el cable blanco es tierra, y la señal viene por el cable rojo, que sería el CMP de admisión, intake. Mientras que el CMP2 o de escape, exhaust, tiene positivo en el cable verde, masa en el amarillo y señal por el cable blanco. Entonces aquí yo me queda claro, al simplemente ver el plano, yo sé, ok, los de efecto Hall son CMP y el CKP es inductivo. Simplemente por ver el plano, por ende, yo ya sé qué estrategia abordar para poder medir estos sensores. Ahora, el de efecto Hall también lo podemos medir con multitester, pero mucho ojo, mucho ojo. Miren, para el diagnóstico de estos tipos de sensores se utilizan distintas estrategias, no obstante, sí es posible diagnosticar utilizando multitester. ¿Vale? Entonces, hay que saber qué tipo de sensor es, ya sea pull down o pull up, los distintos tipos de sensor de posición de efecto Hall, pull down, pull up. ¿Vale? Pero estos envían una señal digital cuadrada que no compromete un buen diagnóstico viendo voltaje, pero sí frecuencia. ¿Vale? O sea, un sensor de efecto Hall, ustedes no midan voltaje con multitester, mide la frecuencia de la señal. ¿Vale? Como lo vamos a ver en este video. Bueno, de acuerdo al plano eléctrico, vimos que este sensor de posición del eje de levas tiene estos tres pines, que era verde, rojo y blanco. El verde vimos que era un positivo, por ende para conectar acá, para identificarlo podemos hacer con una lámpara de prueba, lo conectamos a negativo y todo lo que sea positivo de batería va a encender. Entonces vamos al pin verde y verificamos que efectivamente me llega positivo. Efectivamente me llega positivo en el pin verde. El pin blanco decía que era negativo, por ende nos ponemos en positivo con la lámpara, todo lo que sea negativo tendría que encender, ¿vale? Todo lo metálico tendría que demostrar un negativo. Y el blanco era un pin negativo que nos permite observar acá la lámpara. Entonces el que nos queda sería el pin verde de señal, y para eso nosotros vamos a conectar el multitester. Sabemos que tenemos que conectar a negativo, ¿vale? Tenemos que conectar nuestro multitester a negativo para hacer la medición. ¿Okay? Y podemos observar acá en pantalla que al medir el voltaje, por favor miren acá,
medir. Bueno, acá tenemos positivo. Nos vamos a medir acá con el multitest. El pin verde. Fíjense, el pin verde tenemos positivo batería, estamos en contacto, está un poco baja la batería. ¿Vale? Y el pin del medio, miren lo que tenemos. El pin del medio tenemos 5 volts, pero en estado de desconexión del sensor. Bueno, vamos a ver el otro sensor. De acá, el sensor también de posición de árbol de levas de escape. Y bueno, vamos a ver que también tenemos positivo en el cable que también era verde. En el cable amarillo tenemos más que nosotros comprobamos la masa ahí, comprobamos la masa ahí mismo. Efectivamente es masa, es 0 volt negativos. Y en el cable del medio señal tenemos 5 volt también de señal en desconexión. Entonces, sabemos que este sensor es del tipo pull down, que es lo que vamos a pasar a identificar también, y cómo entrega una señal. Estos sensores de efecto Hall. Entonces, vamos a dejar conectado los sensores, ambos, y a través de backprobing, en el cable rojo en este caso, que es de señal, vamos a obtener el voltaje de señal y la frecuencia de señal de estos sensores de efecto Hall. Ya tenemos conectado acá el multitester. Y vemos que el cable rojo, que era señal, nosotros tenemos obteniendo un voltaje en verdad con el multitester. Y vemos que el voltaje tiene una variación, pero en verdad no es un método de diagnóstico certero, ¿vale? Porque, a ver, aceleremos a 2000 RPM. El voltaje permanece en 2.3, 2.6, vemos variaciones. Aceleremos un poco más. Sigue, mira, el motor está más acelerado y sigue 2.4, un poco más, 2.4, 2.5 ya. El voltaje en verdad no es una forma correcta
de diagnóstico de los sensores de efecto Hall. Nosotros lo que tenemos que hacer idealmente es monitorear la frecuencia de señal para saber si estos sensores realmente están funcionando como corresponde. El voltaje ok nos da algún indicio, pero no es 100% certero. Nosotros sabemos que a través del principio de los sensores de efecto Hall y su señal digital, tendríamos que tener a mayor revoluciones de giro, ¿vale? Mientras más rápido va pasando el eje elevas por delante de este sensor, ¿vale? El sensor no cambia su voltaje de una manera proporcional a la velocidad, sino que varía la frecuencia. Entonces, nuestro multitester, vamos a desconectar para pasar a medir frecuencia y ponemos nuestro multitester a la escala de frecuencia, en este caso 2000 Hz, está disponible en el multitester, y vemos que estamos teniendo en este momento en ralentí básicamente cercano a 6,5 Hz. Aceleremos a 1000 RPM. Mire, en 1000 tenemos casi 10 Hz. ¿Vale? 2000 ahí tenemos prácticamente 16 o 16 Hz. Y va aumentando la frecuencia. $4000, por favor. Ya. Entonces, este sensor efectivamente está entregando una señal, y lo que varía es la frecuencia de señal, que es lo que nos corresponde diagnóstico. Entonces, tanto este sensor de posición de efecto Hall de árbol de levas de admisión, ¿vale?, como el sensor de efecto Hall de árbol de levas de escape se diagnostican con un multitester que permite saber si está entregando una señal en base a su frecuencia. Lo correcto o lo necesario para un diagnóstico en profundidad
profundidad es el osciloscopio, porque el diagnóstico en profundidad de estas señales nos permite inclusive saber con un osciloscopio si es que la correa de distribución o cadena de distribución se ha saltado dientes o está mal calada la distribución. Pero a modo de diagnóstico con un multidéster hay que entender que la señal va a ser su voltaje va a ser relativamente estable, pero lo que va a aumentar es la frecuencia a medida que aumentan las revoluciones. Entonces ahora vemos como un motor está inestable y vemos que la señal, por supuesto, también entrega una frecuencia inestable. Okay. Estos sensores de posición de efecto Hall, ustedes deben saber identificar si son pull down o pull up para poder terminar con un buen diagnóstico de estos sensores, ¿vale? Ahora, estos sensores de posición, fíjense que estamos con voy a acá representar la imagen de, ¿vale? Primeramente, la rueda fónica, ¿vale? La rueda fónica o el reluctor, como lo quieran llamar, es el elemento que o bien va en el cigüeñal o bien en el eje de levas, pero es donde nuestro sensor está midiendo. Fíjense, aquí está el sensor y en este caso el sensor de posición, el cigüeñal, mide esta rueda fónica que tiene estos distintos dentados, hasta encontrarse un espacio mayor, ¿vale? Aquí vemos otro ejemplo de rueda fónica, pero en un eje de levas. Fíjense, este eje de levas va a tener esta rueda fónica con una saliente, otra saliente, después vienen dos salientes muy seguidas y después una tercera saliente. Y fíjate que están desplazadas cada 90 grados. ¿Por qué el eje de levas toma esta configuración? No son todos los vehículos, este es un ejemplo. ¿Por qué toma esta configuración? Porque así puedes saber qué cilindro está, por ejemplo, en compresión o en admisión. El cilindro 1 o el cilindro... Fíjate, puede ser los que tiene dos muescas relativamente cerca. Puede ser el cilindro 1 en admisión. 1 en admisión, después viene el 3 en admisión. Después, cuando el sensor marque de nuevo, va a tener 4 en admisión. 1, 3, 4 y después 2 en admisión y después vuelve el ciclo del cilindro. Entonces el computador, cuando ve la señal doble del eje de levas, cuando ve esta señal doble del eje de levas, con un osciloscopio sería mucho más representativo, el computador entiende que el 1, por ejemplo, está en admisión. Y luego de admisión viene compresión, por ende se prepara a lo que es la inyección de combustible o el encendido, ¿vale? Acá vemos los dos ejes de leva y que uno posee la rueda fónica. Esta rueda fónica puede tener las configuraciones en cigüeñal de 60 dientes menos 2 dientes, ¿vale? 60 dientes y 2 faltantes, como lo que se ve aquí. Fíjate, acá va a tener 60 dientes en total y le van a quitar 2. O puede tener la otra configuración común, es que tenga 36 dientes y le quitan 1.
Eso es para que el computador sepa los grados que va girando el cigüeñal. ¿Vale? Ahora, esto es una señal de un sensor del tipo inductivo. Fíjense la señal del tipo inductivo, que su voltaje aumenta. Por favor, fíjense acá que tenemos un aumento de voltaje en esta señal. El voltaje, para que se vea la señal que tiene como estas ondulaciones, baja, sube, pero está cambiando el voltaje constantemente. Podemos ver además, fíjense, a la derecha tenemos los voltajes y lo máximo que llega por ahí el sensor, y voy a usar aquí una pluma, fíjense, lo más que llega el sensor acá arriba puede ser cercano a 3 volts, lo más que llega, ¿vale? Y hacia abajo, este sensor, fíjate que llega hasta, ahí me voy a posicionar, ¿vale? Máximo arriba tenemos cercano a 3 volts y abajo tenemos del orden de también 3 volts o cercano a 3.7 volts, pero fíjate que está en negativo y nuestro cero está más o menos aquí está el 0 volt. Entonces es un sensor del tipo inductivo que genera voltaje alterno y el voltaje es variable. Fíjate cómo subió a 3 volts y después aquí bajó a cercano a 2 volts. 2 volts. Sube, baja. El voltaje es alterno y variable. Por eso nosotros un inductivo lo podemos evaluar con voltaje y con frecuencia, pero voltaje alterno. ¿Okay? No obstante, un sensor del tipo efecto Hall, un sensor de efecto Hall en ralentí, miren esto. El voltaje siempre está comprendido en aproximadamente 5 volts. Esto está acá aproximadamente en 5 volts todo el tiempo. Fíjate, acá tienes 4 y acá tienes 6. O sea, está más o menos en 5 volts. La señal 5 cae a 0. Se mantiene en 0, pum, sube a 5. Se mantiene en 5, baja a 0. Y fíjense la frecuencia que tiene en este momento. Este sensor tiene una frecuencia, estando en ralentí, miren, estando en ralentí, tenemos una frecuencia del orden de 5 Hz. Acá. Va. Vamos a borrar. Acá abajo tenemos un promedio de frecuencia de 5.5 Hz, estando en ralentí. ¿Ok? Vamos a ir a 2000 RPM. Fíjense, 2000 RPM, se ve mayor frecuencia ya la imagen, se ve que está cada vez más frecuente entre 5 y 0. 5 y 0. O sea, más RPM, el voltaje sigue igual, 5, 0. 5, 0 es una señal digital, pero aumentó considerablemente la frecuencia. Se ve una señal mucho más frecuente y esta señal aumentó su frecuencia al orden de, fíjense abajo, al orden de 16 Hz. Y estábamos cercanos a 2000 RPM y teníamos 16 Hz. Pero el voltaje sigue estando estable entre 5 y 0. 5 y 0. Bueno, ¿qué ocurre si nos vamos a 3500 vueltas? Fíjense a 3500 RPM que nuestro voltaje sigue estando comprendido entre 5 y 0 y aumentó la frecuencia aproximadamente a valor máximo 28 Hz. O sea, los sensores del tipo efecto Hall, mientras más RPM, el voltaje va a estar igual, es una señal digital entre 5 y 0. Pero lo que importa es evaluar la frecuencia con un multitester.
¿Alguna duda hasta acá con estos sensores? Inductivo, efecto Hall, y la gracia de saber medirlos con un multitester, que si bien no es muy preciso, pero te permite un claro análisis más que un simple LED. Vamos a ver un último caso bastante interesante, muy interesante por cierto, ¿vale? Efectivamente, vamos ahora a explicar lo que son sensores pull down y pull up. También lo puedes utilizar en transmisión automática, porque la transmisión automática tiene un sensor de revoluciones de entrada de caja de cambio y salida de caja de cambio. Y esos sensores de entrada o salida de caja de cambio son o inductivos o efecto Hall. Entonces usted los puede evaluar con multitester porque es el mismo sensor. Independiente de donde esté, sea un vehículo diésel, sea gasolina, transmisión automática, y las temperaturas de transmisión automática también es un termistor que se evalúa de la misma manera. Sube la temperatura del aceite, baja la resistencia del sensor, baja el voltaje de señal. ¿Vale? Bueno, vamos a ver un último caso de funcionamiento de estos sensores pull down y pull up con un caso real de estudio. Fíjense, terminamos con esto de los sensores de posición, con este caso de estudio muy interesante de un sensor VSS, de velocidad del vehículo. Perfecto. Estamos ahora demostrando que este vehículo no marca velocidad en el tablero. Y por ejemplo ahora tenemos el vehículo levantado. Vamos a poner primera y empezar a acelerar. La velocidad, la rueda por supuesto está funcionando. La velocidad del vehículo está acá en el tablero a la derecha. Y fíjense que la velocidad está en 0 km por hora, mientras que a la izquierda tenemos el reloj con las RPM, que más o menos se pueden orientar ahí. Ahora demostrando que este vehículo no marca velocidad en el tablero. Y por ejemplo ahora tenemos el vehículo levantado. Vamos a poner primera y empezar a acelerar. La rueda por supuesto está funcionando, pero se ve que en el tablero no marca velocidad. Siguiente marcha. Siguiente marcha. ¿Sí? El motor funcionando, el vehículo, la rueda girando, ¿vale? Pero no marca velocidad del tablero. Ya de a poco soltar neutro. El tablero nunca marcó velocidad pese a que tenemos el vehículo levantado y funcionando. Entonces, nosotros nos corresponde evaluar posible mal funcionamiento en el sensor de velocidad. Y para eso tenemos que entender cómo funciona este sensor y así, de este modo, tener un diagnóstico certero para hacer si es que es cableado o si es el sensor o el mismo computador que está defectuoso. Vale, este caso de que el vehículo no marque velocidad es muy interesante. Vale, espero que me escuchen bien, ¿sí? Bueno, este caso que estamos evaluando acá en el curso de que un sensor esté defectuoso, por ejemplo, y que el vehículo no esté marcando velocidad en el tablero, ¿vale? El escenario es el siguiente. Los clientes nos llegan diciendo: mira, el tablero no marca velocidad. Entonces uno piensa, bueno, puede ser el sensor, puede ser el cableado, puede ser el computador del motor, el computador de ABS, puede ser el mismo tablero de instrumentos que falló, y uno empieza a darse vueltas por una posibilidad de causa, y no son baratos. A ver, si tú piensas que el tablero está defectuoso y le vas a hacer cambiar a un cliente un tablero de instrumentos, estás cayendo en un gasto importante de dinero que lo va a asumir el cliente. Entonces, ahora dicen, no, es que cambiamos el sensor, lo más seguro es que el sensor esté malo, ¿vale? Pero si llegas y cambias el sensor y tiras por ahí, por lo bajo, $40 y el sensor lo instalas
y el vehículo sigue sin marcar velocidad, entonces tú dices, tiraste $40 por lo bajo a la basura y la falla sigue. Dices, no, ya, es que puede ser el computador motor, es que mandé a revisar el tablero, es que cambié el sensor, yo creo que el computador motor está malo. Y pruebas con un computador de motor malo, ¡pum!, pensando que está malo el computador y sigue fallando. Entonces, aquí es donde los técnicos empiezan a tomar la cabeza y aquí es donde los técnicos empiezan a preguntarse a ver qué hago, ¿vale? ¿Cuál es el escenario? Porque si ya probé todo, ya cambié todo y sigue fallando, y el dinero que ha gastado, vaya que lo recibe el cliente y usted por ahí empieza con una mala imagen. Entonces, las estrategias técnicas que vamos a mostrar en este video respecto a los sensores de posición es interesantísimo porque nos pone en un claro ejemplo de qué hacer y cómo diagnosticar este tipo de fallas. Entonces, si tenemos un mal funcionamiento en el sensor el sensor de velocidad del vehículo, podríamos nosotros caer en problemas de llegar y cambiarlo. Bueno, en este caso luego voy a mostrar una foto de dónde va posicionado el sensor de velocidad, pero ahora para efectos de llegar a desmontarlo, bueno, sabemos que va a la salida de la caja de cambio, voy a conectar el sensor y vemos que tiene 3 cables. Vemos que el sensor tiene 3 cables y bueno, monitoreamos que hay en cada uno de ellos. Vamos a ir con nuestro multitester, ¿okay? Entonces ponemos nuestro multitester en la escala de voltaje, sabemos, y según el plano eléctrico este sensor tenía positivo, masa y señal. Bueno, busquemos entonces aquí, ven que tenemos voltaje de batería, ¿vale? Siguiente pin del medio, hay 0, vemos que hay 0, y en el pin de más derecha también tenemos 14 volts, o sea, fíjate que tenemos 14 volts, 0, y de nuevo también 13 volts, o sea, tenemos que saber identificar cuál de estos es positivo y cuál es negativo, y para eso nuestra lámpara de pruebas está conectada en negativo batería, todo lo que sea positivo va a encender la lámpara. Entonces vamos a buscar cuál de estos pines era positivo. Fíjense, el primero de acá de la derecha es positivo, el del medio sería más, y el último no marca señal, ¿vale?
Entonces ahora nosotros vamos a conectar nuestro probador de corriente a positivo para que todo lo que sea negativo encienda la lámpara. Y el pin del medio tenía masa. Entonces sabemos que este es negativo, positivo y esa es nuestra señal. Como vimos que en la señal hay un voltaje, de 14 volts, ¿vale? Este sensor es del tipo pull down. Este sensor es del tipo pull down, entonces corresponde que nosotros hagamos la siguiente configuración. Por favor, miren acá. Miren acá arriba. Vamos a poner nuestra lámpara de prueba en negativo, ¿vale? Para usar una estrategia de cable puente con nuestro probador de corriente. Y en el cable de señal, ¿vale? Nuestro cable de señal, identificar para poder simular este funcionamiento del sensor y de esta forma descartar el cableado. Entonces, por favor, miren ahora la pantalla de velocidad del vehículo y al momento de simular esto, miren las revoluciones o la velocidad que alcanza y empieza a avisar el testigo de cinturón de seguridad. Voy a ir más rápido. Voy a hacer pulsos cada vez más rápido, más rápido, más rápido. Y la velocidad del vehículo efectivamente aumenta considerablemente. Ya llegamos a 0. Entonces estos pull down, estos pulsos a tierra, porque estoy en masa, hacen descartar ahora completamente. El cableado está bueno, el cableado de señal también está bueno, la lógica del computador es correcta. El tablero es correcto, entonces si simulando el sensor marca velocidad del tablero, quiere decir que nuestro sensor está malo, porque aquí encontramos que teníamos positivo, teníamos negativo, ¿vale? Y su señal acabamos de simularla. Entonces, este vehículo que no marcaba velocidad, estamos 100% seguros que el sensor es el dañado. Una vez toque reemplazar el sensor de velocidad del vehículo, que se ve, está ahí, a la salida de la caja de cambios, ¿vale? Una vez toque reemplazarlo, porque ya diagnosticamos que el cableado estaba bueno, el módulo de control está bueno, el tablero está bueno y marcaba velocidad a través de la simulación de pull down. Entonces ahora, al cambiar el sensor,